Sí, doctor. Doctor. Ok, ¿cuánto tiempo pasan? ¿Una hora? Yo voy a dar 6 clases, las primeras, hasta el próximo martes. Luego viene la doctora Rosana Arévalo con tiroides, creo. Bueno, vamos a empezar con neuroendocrinología y hoy vamos a hablar de acromegalia, su diagnóstico y tratamiento. Ok, entonces vamos a repasar un poquito. Son 48 los que están. Ok. Vamos a pasar la segunda diapositiva. Ok. Esto ya deben conocer la mayoría de ustedes. Es el hipotálamo y la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Y este es el tallo hipofisiario, donde está el sistema porta. El sistema porta es un sistema predominantemente de venas, pero también hay algunas arterias y arteriolas, de donde pasan los neurotransmisores y algunos factores hipotalámicos, ya sea inhibidores o estimuladores, para que la hipófisis anterior, sobre todo, sí produzca algunas hormonas, y también la hipófisis posterior, pero más nos vamos a abocar a la hipófisis anterior. A ver, vamos a preguntar a Rodolfo, ¿qué hormonas se producen en la hipófisis anterior o adenohipófisis, Rodolfo? ¿Me escuchas? Perdón, doctor. ¿Qué hormonas se producen en la hipófisis anterior o adenohipófisis? En la adenohipófisis se produce la prolactina, la hormona del crecimiento, la adrenocorticotrópica también, doctor, La CTH, la luteinizante, la hormona luteinizante la folículo estimulante. y falta una que es la TSH, hormona estimulante de la tiroides. Ok, Sí, doctor. a Marco Araníbar, que ya lo conozco. Y en la hipófisis posterior, Marco, ¿qué se produce? Se produce la oxitocina, que es importante solamente durante el trabajo de parto, y la vasopresina o hormona antidiurética. En el hipotálamo tenemos todos los factores estimulantes e inhibitorios de la adenohipófisis y algunos neurotransmisores también, que posteriormente vamos a enumerarlos. Ok. Vamos a pasar a la otra diapositiva. A ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? El sistema porta es muy importante porque aquí está el tallo hipofisiario y a veces por compresión, sí, o daño del tallo hipofisiario se pueden producir algunas hormonas o producirse algunas alteraciones a este nivel. Ok. Pasamos a la próxima. Ese es otro. Vamos a hablar solamente superficialmente de otro tipo de regulación. La GnRH, la hormona liberadora de gonadotrophinas, en el hipotálamo. Eso vamos a hablar en pubertad precoz, seguramente el viernes o el lunes. ¿Sí? Hace que se estimule la LH y FSH y estas a la vez se estimulen por mecanismos de retroalimentación a los ovarios para producir estrógenos y consiguientemente la ovulación, ¿no? Luego otro sistema de regulación, en este caso en el varón, tenemos el hipotálamo, también con el GnRH, hormona reguladora de gonadotropina se llama, antes se llamaba
factor liberador de LH nomás, pero después se vio que también se estimulaba la FSH. Y aquí en caso del varón, tenemos otras hormonas, estas son hormonas peptídicas como la inhibina, muy importante en el varón, y la activina más en la mujer. Esto se estimula a nivel de las células de Sertoli para producir los espermatogénesis y a nivel de las células de Leydig para producir la testosterona. Ok, eso solamente como un repaso de la neuroendocrinología y de los mecanismos de retroalimentación tanto positivas como negativas. Y abocándonos a la acromegalia, que es una alteración bastante no común, hay una prevalencia de 4 por millón de habitantes, o una incidencia de 4 por millón por año. O sea, en Cochabamba debemos tener unos 4 o 5 acromegálicos nuevos cada año. Una prevalencia de 40 por millón, o sea, 40 acromegálicos que están en Cochabamba, ¿no? A veces rondando con uno u otro endocrinólogo o uno u otro neurocirujano. Esta es una diapositiva muy característica, está en todos los libros de endocrinología. La publicó hace ya un par de décadas el doctor Mark Morris de la Universidad de Northwestern en Chicago, y acá pueden ver a través de fotos sucesivas cómo la apariencia de esta mujer, que de por sí tiene rasgos toscos, cómo le va creciendo sobre todo la nariz y el prognatismo, ¿no? El maxilar inferior, el mentón, pues, ¿no? A veces a nuestros pacientes acromegálicos hay que pedirles fotos sucesivas de los 20, 30, 40 años, y así podemos ver cómo ha cambiado sus facciones, ¿no? Ok, es unas fotos muy características de endocrinología. Ok, en la patogénesis de la acromegalia, ¿ven todos? ¿O está cortado también como yo la veo? Se ve, doctor. ¿Se ve? ¿Las letras también? Sí, doctor. Ok, esta es una resonancia magnética nuclear. Aquí vemos la hipófisis grande, normalmente la hipófisis es un corte frontal, está alojada en la silla turca, no se divisa, apenas el piso que está erosionado. Y la mayoría de estos tumores, ¿sí? Productores de hormonas de crecimiento son tumores espontáneos, pero ya se han dilucidado algunos tumores que pueden ser de causa genética, ¿sí? Entonces, de causa genética, pero acá la mayoría de los tumores en acromegalia son macroadenomas. ¿Por qué? Porque el crecimiento es lento y lamentablemente antes podíamos diagnosticar a los acromegálicos después de los 40, 50 años. Actualmente, gracias, yo diría, a los métodos de diagnóstico modernos, tanto laboratoriales como de gabinete, podemos diagnosticar más antes, a los 30, 31, 32 años, y eso es lo mejor. O sea, podemos encontrar todavía microadenomas, ¿no? No macroadenomas. Con los macroadenomas es muy difícil la cirugía porque no se logra extirpar todo, ¿no? Entonces, y hay algunos, la mayoría de los porcentajes son debidos a tumores en la hipófisis, alrededor de un 70-80%. Solamente tenemos algunos casos de tumores por el factor liberador de GH, que es la hormona de crecimiento, ¿sí? Casos de hipersecreción muy raros o tumores ectópicos. Pero la gran mayoría, 70-80%, son por tumores productores de hormona de crecimiento en la adenohipófisis. Ok. Les hablaba que la mayoría también son espontáneos, pero hay algunos casos que son hereditarios, como esto que ya se describió hace una década más o menos, el adenoma de la hipófisis pituitaria, se llama hipófisis en inglés, familiar aislado. Tiene un carácter autosómico dominante con penetrancia baja, uno de ellos, mutaciones en línea germinal en el gen para la interacción del receptor con la proteína ARIL,
que es esta, con funciones de supresión del tumor. O sea, hay mutaciones en este gen, entonces no hay supresión del tumor y se producen estos tumores. Tales mutaciones se describieron ya hace como una década, un poquito más, en un tercio de familias con este síndrome, en unas familias francesas primero se describió, ¿no? Entonces, para ver que también no solamente son espontáneos, que pueden haber algunos familiares, pero muy pocos casos. Y otras, sí, básicamente en las neoplasias endocrinas múltiples, en los NEM, hay mutaciones en el gen menin, tumor supresor a menin, hay un tumor que suprime a este gen, y también puede ocurrir con, como saben, con los NEM, que son tumores de otros orígenes glandulares como paratiroides o pancreáticos, ¿no? Esto solamente como anécdota para que sepan que no todos los tumores productores de hormona de crecimiento son solamente espontáneos, sino que pueden haber, o esporádicos, mejor dicho, que pueden haber también familiares, pero en un bajo grado. Esta diapositiva nos hace ver que la acromegalia no solamente es crecimiento acral, ¿sí?, sino actualmente desde hace unos 20 años se conoce que repercute en todo el metabolismo. Y uno de los más importantes es estos pacientes nos pueden dar intolerancia a la glucosa o prediabetes y diabetes. O sea, tiene que ver mucho la hormona de crecimiento con el metabolismo hidrocarbonado, ¿no? Ya ustedes saben que la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora de la insulina. Estos pacientes acromegálicos entonces cursan con prediabetes o diabetes mellitus, tienen complicaciones respiratorias, generalmente son pacientes al principio obesos, apnea del sueño, porque no solamente es por la obesidad, sino les empieza a crecer desde los cartílagos de la tráquea y lógicamente algunos músculos más del cuello, entonces tienen dificultades para respirar. Estos pacientes también tienen hipertensión arterial, se estudió ya hace más de 20 años esto, como 25 años más o menos, y son unos 3 mecanismos, uno de ellos ligados a la adrenina, angiotensina, aldosterona, y otros 2 mecanismos de hipertensión arterial. Estos pacientes también tienen cardiomiopatía, o sea, crecen no solamente los ventrículos, no solamente se dilatan, sino se hipertrofian también, y a la vez puede dar enfermedad valvular, tanto en la mitral como en la tricuspidia. Y esto es muy importante ver que cuando toquemos el tratamiento de la acromegalia como de la prolactina. Entonces, Doctor, su micrófono está apagado. ya. Ok, quería ampliar esto nomás. Entonces, cuando hablemos de tratamiento con derivados análogos de la dopamina, vamos a ver que también estas enfermedades valvulares se pueden hacer más sobresalientes, pero desde ya, porque crece el corazón, empieza a haber problemas en las válvulas. Tenemos muchos eventos cerebrovasculares y cefaleas. De hecho, uno de los síntomas más comunes por lo que el paciente acromegálico viene, y que están en muchas tablas, es la cefalea, es la tercera causa. Primero, el paciente puede venir por problemas de la fisonomía. Un 11% más o menos de pacientes notan que les ha empezado a crecer sobre todo la cara, ¿ya? Y un 9%, que es la tercera causa, vienen por cefalea, ¿no? Entonces, es importante señalar las cefaleas, que a veces son cefaleas que van aumentando poco a poco. No solamente por la hipertensión, sino por el efecto de masa. Habíamos dicho que la mayoría los diagnosticábamos como macroadenomas, y entonces eso hace que también el efecto de masa sea importante. Estos pacientes tienen osteoartritis, no artritis reumatoidea, tienen osteoartritis porque también crecen los cartílagos de las articulaciones. Lógicamente, más vamos a ver el crecimiento acral a nivel de las manos,
y de los pies, pero les molesta también los tobillos y las muñecas, ¿no? Pero también a nivel del hombro. Entonces tienen osteoartritis. No es una artritis reumatoidea ni nada por el estilo, es una osteoartritis. Y muy importantemente, se ha descrito ya hace un buen tiempo los pólipos en el colon. ¿Sí? Estos pacientes pueden tener pólipos en el colon y a la larga, si no se curan, pueden hacer cáncer de colon también, ¿no? Entonces, como verán, la acromegalia no solamente es el crecimiento acral, sino toda esta serie de enfermedades que lleva con sí. Y luego del tratamiento quirúrgico, si es exitoso, mejoran mucho de todas estas cosas. Lógicamente el crecimiento acral, crecimiento de la tráquea, de la tiroides, no disminuye mucho, pero por ejemplo se curan muchos de diabetes o de la prediabetes, ¿no? Ok, eso en cuanto a ver el aspecto metabólico de la acromegalia. Y esto se mide el impacto en la sobrevida, ¿no? Acá en la ordenada, probabilidad de sobrevida, y en la abscisa, los años de sobrevida. Verán ustedes que una población general tiene más o menos este comportamiento. Un paciente que solamente tiene acromegalia tiene esto, disminuye la sobrevida, sino la calidad de vida de ese paciente. Pero si este paciente acromegálico, aparte de tener acromegalia, tiene diabetes, lógicamente la sobrevida disminuye todavía mucho más. Y más si tiene además enfermedad cardíaca, ¿no? Enfermedad cardíaca me refiero a miocardiopatía y también a enfermedad valvular e incluso hipertensión arterial. Ok. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la acromegalia? Cuando un paciente nos viene con datos o con molestias de la acromegalia, como les había dicho, la cefalea, los cambios faciales, entre otros, ¿ya? Y nosotros, si tenemos un buen ojo, decimos, ese paciente puede tener acromegalia porque tiene rasgos toscos. No solamente se hace diagnóstico, como hasta hace 30 años, por solo la hormona de crecimiento. No es fidedigno. ¿Sí? Una hormona de crecimiento basal antes se consideraba normal hasta 4 nanogramos por decilitro. Ahora se considera normal hasta 1 nanogramo por decilitro. Más de 1 ya se considera patológico. Pero no nos tenemos que quedar con una hormona de crecimiento basal, una sola. ¿Ya? Tenemos que ver cómo esa hormona de crecimiento disminuye durante el test de tolerancia a la glucosa oral. Entonces le damos 75 o 100 gramos de glucosa al paciente, como se hacen los prediabéticos, y tenemos que medirle la hormona de crecimiento. Les decía que hasta 1 nanogramo por ml en un día convencional, en un radioinmunoanálisis. Y en estos métodos que son más modernos, hay varios, el más representativo es la quimioluminiscencia, tiene que estar menos de 0.4 nanogramos por ml. O que lo mismo también podemos medir en picogramos por litro en unidades convencionales, pero tenemos las unidades internacionales también, que son miliunidades, pero basta que se sepan estos valores, menos de 1 en un día convencional y menos de 0.4 cuando se hace una prueba de supresión. Cuando es basal, tiene que estar esto menos de 1. Antes se tenían otros valores, 2 y 4 incluso, pero eso ha ido bajando con el transcurso de los años. Si no se logra documentar la supresión con glucosa, hay que medir también la IGF-1. La IGF-1 es el factor similar a la insulina tipo 1, hay la tipo 2, la que nos sirve acá es la tipo 1, se llama también somatomedina C. En alguna diapositiva les voy a mostrar cómo la hormona de crecimiento actúa a nivel de la IGF-1, no por sí sola. ¿Ya? También actúa por sí sola, pero lo más importante es a través de la IGF-1. Esta IGF-1 no hay valores normales, los valores más o menos normales depende de la edad y del sexo, pero más o menos entre 250 y 350 se considera normal. Más de 360 ya podemos decir que hay elevación de la IGF-1 y junto con la hormona de crecimiento estos dos nos hacen diagnóstico bioquímico. Entonces, ya documentado bioquímicamente y clínicamente la hormona de crecimiento, o sea, la acromegalia
hay que pedir la localización, y eso lo hacemos por una resonancia magnética nuclear. Les decía que la mayoría son macroadenomas, más o menos alrededor del 70%. ¿Sí? Podemos documentar, y incluso en tomógrafos más o menos actualizados con contraste, con gadolino. También podemos pedir una campimetría, que es un estudio de los campos visuales, y podemos ver cómo ese tumor está comprimiendo el quiasma óptico, que es el entrecruzamiento del nervio óptico, y nos puede producir una serie de alteraciones en los campos visuales, como cuadrantopsias, escotomas, hemianopsias, o hasta visión concéntrica si el tumor es muy grande, ¿no? Medir GHRH, que es el factor liberador de gonadotrofina. Este es el liberador. El inhibidor se llama somatostatina, que están ambos en el hipotálamo. Cuando no está claro, con la resonancia magnética, que encontremos un macro o un microadenoma, ¿no? Entonces, a veces tenemos que hacer una biopsia, ¿ya?, de la cirugía, porque a veces puede haber no un adenoma, solamente una hiperplasia de las células que producen hormona de crecimiento en la adenohipófisis. Además, cuando el tumor es grande, hay que ver si no está afectando los otros grupos celulares que están al lado de la hormona de crecimiento, ya sea la prolactina, es una de las que más se altera. Vamos a hablar de los tumores mixtos, pero también ver la LH, FSH para ver un hipogonadismo, o la TSH o la ACTH, ¿no? Que es raro, pero hay que contemplar. Ok, ¿cuáles son las metas de tratamiento para la acromegalia? Reducir las concentraciones, este signo es concentración del IGF-1 a lo normal, corregidos para edad y sexo. O sea, tienen que bajar menos de 250. Más o menos esto se evalúa a los 6 meses de la cirugía. Control de la hipersecreción de hormona de crecimiento, lógicamente hay que controlar los dos. Revertir los síntomas, por lo menos la mayoría. De mover o reducir la masa tumoral, generalmente cuando son macroadenomas no logramos reducir todo, sino remover, o los neurocirujanos no lo consiguen. Corregir y mejorar los déficits de los campos visuales, eso es importantísimo, entonces por eso es crucial diagnosticar a tiempo la hormona de crecimiento cuando hay elevación de la hormona de crecimiento, cuando son microadenomas. Preservar la función hipoficiaria, que no se afecten las otras células, ya sea por compresión del tumor o por la cirugía misma. Y corregir los déficits hormonales si están presentes, ¿no? Esas son las metas de tratamiento. Les hablaba de la morbilidad, y aquí los podemos graficar cuando la hormona de crecimiento baja a menos de 2 microgramos por litro, ¿ya?, que pueden ser 2 nanogramos por decilitro, lo mismo, o a más de 2. Entonces, cuando están a más de 2, no están curados, y vean ustedes cómo tanto la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular o la artritis, ¿sí?, persisten altos en pacientes que no están curados, mientras disminuyen, ¿sí?, la prevalencia a lo largo del tiempo de estas enfermedades. Vean cómo el paciente está curado y su diabetes está mejor, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular y la artritis, entre otras, ¿no? Esto también, al contrario de la otra gráfica que les mostraba al principio, eso eran pacientes acromegálicos, población normal. Estos ya en pacientes, si están curados, miren cómo su expectativa de vida, la probabilidad mejora en el transcurso de 30 años, por decirles. Esta es una población normal, casi de una población normal, ¿no? Si está bien curado. Y cómo si está solamente a menos de 2, mejora, pero no tanto, a menos de 5, menos, y a más de 5, pues tiene mucha mortalidad de estos pacientes, ¿no? Una vez vi ya, antes de renunciar al Hospital Viedma hace 1 año y medio más o menos, hace unos 4 años, un paciente que nos trajeron del TIMNIS, un paciente acromegálico de 40 años y parecía de 80 años. Nunca había visto un tumor más grande, un macroadenoma, más o menos como una pelota de ping-pong. Tenía como unos 3 centímetros casi de diámetro, se secó solamente la mitad, se le propuso otra cirugía, lo trajeron los médicos sin frontera, a los 6 meses no estaba curado, radioterapia no quisieron, se lo llevaron al cielo y a los 6 meses murió el señor. No tiene una calidad de vida mala, todo encorvado, todo, y una
expectativa de vida muy corta, ¿no? ¿Qué factores más influencian la mortalidad? ¿Sí? Esto principalmente si está la IGF también, si está menos de 2 o si está más de 2, ¿no? Como si está tanto la hormona de crecimiento como la IGF-1, aquí falta 1, menos de 2, se comportan como una población, entre comillas, normal. Ya, esta es la sobrevida en las ordenadas, el tiempo en las abscisas en años. Y como si está mayor, pues lógicamente la mortalidad es mayor, ¿no? Esta es solamente una gráfica de la cirugía esfenoidal, perdón, endoscópica, que es la que se hace. Aquí es solamente una graficación de cómo puede estar un macroadenoma. Esta es la cirugía ahora que se hace también en nuestro medio desde hace 2 o 3 años. Antes se hacía la transesfenoidal, levantando el labio superior. Pero esta es más cómoda siempre que el paciente no haya tenido una septoplastía o una desviación de tabique, ¿no? Y antes, cuando eran muy grandes y hace 30 años se operaban por vía transfrontal, como en las leyendas de Frankenstein y todo, ¿no? Tasa de curación quirúrgica en acromegalia de acuerdo al tamaño del tumor y a los criterios utilizados. Acá dan una serie de varios autores muy conocidos, muy estudiosos de esto, número de pacientes. Como verán, no hay muchos acromegálicos en el mundo, ¿no? Micros y macros, como el porcentaje de curación, si me escuchan, ¿verdad? Es mucho Sí. mejor en pacientes que tienen micros, ¿no? Miren, por ejemplo, con esta serie de este autor, 91%. Y si son macros del mismo autor, 48%. La experiencia del neurocirujano es muy importante. Este estudio de Birmingham, una cirugía hipofisaria, 8 cirujanos operaron 78 pacientes, micros y macros, ¿sí? Hormona de crecimiento es una un poco antigua, de 1999, donde se consideraba todavía la hormona de crecimiento menos de 2.5. Ahora se considera, para estar curado, menos de 2 en la basal y menos de 1 en la prueba de supresión, que a veces tenemos que hacer. Pero vean, cuando 8 cirujanos operaron 78 y un cirujano operó 66, ¿cómo mejora cuando el cirujano está más, el neurocirujano en este caso está más adiestrado? Más que adiestrado, más experimentado, opera más, ¿no? En hospitales grandes, en el exterior, lo que se hace es que 1 o 2 cirujanos operen todo lo que es hipófisis, ¿no? Y no se repartan entre 8 o 10, como no es en nuestro medio. En el hospital Viedma había 5 o 6 neurocirujanos y operaba uno cada año, así. Lógicamente no adquieres la destreza, la experiencia necesaria, ¿no? Miren cómo un solo cirujano le va mejor en comparación a otros 8 cirujanos, ¿no? Eso es importante también considerar, que el neurocirujano esté más experimentado. Ok, cuando no podemos resolver, el segundo paso es la radioterapia. Siempre cuando son macroadenomas, incluso a los 6 meses hay que esperar a evaluar, y si sigue activo el tumor hay que hacer una segunda cirugía si es que se accede a esta, y si no, hacer una radioterapia convencional o, ahorita vamos a ver, por técnicas más modernas. ¿Qué ocurre con radioterapia convencional? Podemos tener hipopituitarismo, o sea, dañar las otras células que están en la hipófisis que producen otras hormonas, ¿no? Un 80% podemos tener. ¿Cuál se daña lógicamente más? La que vamos a operar, la hormona de crecimiento, pero luego le siguen la LH, la FSH, la STH y al último la TSH, la que menos se daña, digamos, ¿no? Porque las células están un poquito alejadas y no son tan propensas también a la radioterapia. Esto es muy importante, vamos a hablar ahorita que la radioterapia tiene que ser lo más semiestructurada, se llama, lo más específica posible. Puede haber tumores cerebrales entre 2 y 3% a los 20 años de la radioterapia, de la hipófisis, apoplejía, o sea, una apoplejía hipofisaria, puede aumentar 4 veces más por la radioterapia. Una disfunción cognitiva rara y una osteomalacia muy rara también, pero hay que tomar en cuenta o hay que explicar al paciente que esos son los inconvenientes, ¿no? Indicaciones para radioterapia. Cuando un paciente se tiene que tratar con radioterapia.
Cuando la secreción de hormona de crecimiento persiste aumentada y si la acromegalia sigue sintomática. Después de la cirugía o terapia médica, que ahorita la vamos a hablar, que tiene sus casos muy contados nomás, se puede usar en asociación con terapia médica, con el uso de análogos, y vamos a ver receptores, medicamentos que actúan en el receptor de hormona de crecimiento también, o incluso agonistas de la dopamina. Como terapia primaria, cuando la cirugía está contraindicada por algún motivo ese paciente, ya sea cardíaco, algún otro problema, hipertensión, no se puede operar. Constantemente enfocar a radioterapia preferentemente estereotáxica, que es la mejor en vez de una estructurada o convencional que habíamos hablado, ¿no? La estereotáxica es durante la cirugía más específica. Ahorita vamos a hablar también. ¿Cuál es la terapia médica de la acromegalia? Agonistas dopaminérgicos que tenemos en el medio, que son los más baratos. Antes teníamos la bromocriptina o bromoergocriptina, se le llamaba, un derivado del cornezuelo de centeno también. La cabergolina, que es la que actualmente tenemos, que es menos molestosa que la bromocriptina y se puede dar cada cuarto día o cada octavo día. Los análogos de la somatostatina. La somatostatina, como vieron en el hipotálamo, es la hormona, ¿sí?, inhibitoria de la hormona de crecimiento. Y los análogos son medicamentos, ¿sí?, sintéticos que hacen que se disminuya más, se inhiba más a la hormona de crecimiento. Ahí tenemos el osteótide que tenemos en el medio y el antiótide que nunca llegó, pero que es otra opción en el exterior, ¿no? Y los antagonistas del receptor de hormona de crecimiento, como el Petrisoman, que es un medicamento francés que ya salió hace como 20 años, pero que no llegó nunca a nuestro medio, medicamentos caros. Acá vemos efectos de la terapia adjunta con cabergolina después de cirugía o irradiación con un seguimiento del IGF-1 en pacientes con acromegalia. Muchas series de muchos científicos, Colau es uno de los que mucho ha trabajado en esto. Número de pacientes, podrán ver, también es pequeño, pero no se puede tener más en acromegalia, ¿no? Vean en estas series cómo la hormona de crecimiento, ¿sí?, en quienes disminuye, ¿sí?, con la cabergolina después de la cirugía o de irradiación, ¿ya? Por ejemplo, en esta serie de 64, 39 pacientes de 64 dieron buen resultado. Acá no dio ningún resultado. Acá y así las diferentes, ¿no? Entonces, de 108, apenas una tercera parte. Y estos son los mejores, son análogos de la somatostatina, ¿no? Esta es la somatostatina humana, ¿sí?, una hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento, está en el hipotálamo, se produce en el hipotálamo, inhibe multitud de hormonas, ¿sí?, su vida media 3 minutos, unión a 5 tipos de receptor. Y acá ven las formas sintéticas, osteótide, ¿sí?, hay una variación en sus aminoácidos y el antiótide, ¿no? Ok, estos medicamentos son análogos de la somatostatina, es primera línea de tratamiento médico cuando no se puede operar o cuando la cirugía no ha dado resultados. Ok. Efectos del osteótide en las concentraciones de hormona de crecimiento en acromegalia. De tratamiento, los redondos en amarillo y durante el tratamiento los rombos en verde. Como las concentraciones de hormona de crecimiento representadas en las ordenadas en microgramos por litro y cuánto se normaliza en este caso la IGF-1, ¿no? Ok, por ejemplo acá tenemos al principio 30%, aquí 53%, 63%, 75%, 86%, 83%. Como lógicamente los intervalos, los rangos son un poco amplios acá y acá como mejoran, ¿no? Y acá hasta lo normal al cabo de un tiempo de tratamiento, ¿no? Durante el tratamiento. Y como pretratamiento, pues no. Con osteótide. Comparación del osteótide de larga acción. El osteótide tenemos acá, venía inestable, muy pocas veces hemos utilizado. Se utiliza también en cirugía, por ejemplo, para hacer que alguna fístula que está todavía ahí en una cirugía de abdomen todavía viable, o sea, se cierre, ¿no? Son otras indicaciones del osteótide.
Acá se compara el Ertrótide con el Antriótide. El Antriótide en autogel, salió también en autogel. Resumen de estudios como, sí, más o menos, en hormona de crecimiento menos de 2.5, muy parecido. Acá un poquito mejor en IGF-1, ya el Antriótide, y hasta normalizar la IGF-1, muy parecido, sin diferencias significativas en porcentaje, ¿no? Mismo número de pacientes. Efectos secundarios de los análogos de somatostatina. ¿Qué te pueden provocar estos? A nivel de la vesícula biliar es muy común que te puedan producir litiasis o vasobiliar. A nivel gastrointestinal también muy común, diarreas, náuseas y disconfort abdominal, sensación de llenura de gases, ¿no? En la glucosa, hiperglucemia. A nivel cardíaco, bradicardia sinusal. Otros, dolor en el sitio de inyección, en el caso de Osteoartritis, sobre todo, cefalea y a veces alopecia. Beneficios de adicionar, también no solamente con análogos, sino de adicionar a los análogos de la somatostatina, la cabergolina, que es un análogo de la, o sea, un agonista de la dopamina, ¿no? La dopamina es el factor importante de inhibición de la prolactina, de otra hormona que está ahí en la hipófisis. Acá midiendo el cambio en la IGF-1 en porcentaje, en las ordenadas, sí, y en las abscisas podemos ver la IGF-1 porcentaje durante el tratamiento, ya sea de los análogos solos o con la cabergolina, comparado con la somatostatina, o sea, los análogos solos, ¿no? Análogos de la somatostatina más cabergolina comparado con solos. ¿Ya? Lógicamente va mejor con la adición. Terapia con osteoartride, sí, subcutáneo, en 5 pacientes que no hicieron tratamiento previo, y con previo tratamiento 80 pacientes. Media en la IGF-1 y duración en tratamiento. O sea, se ha visto también que va un poco mejor los pacientes que han hecho el tratamiento previo, ¿sí? O sea, en este caso quirúrgico, que los que de una sola vez se da el osteoartritis, ¿no? Siempre en cualquier tumor hay que tratar de achicar la masa, la menos masa que sea, aunque sea tratamiento médico, excepto en la prolactina, en la hiperprolastinemia por prolactinomas que vamos a hablar mañana. Ok, este es el antagonista del receptor de la hormona de crecimiento. Este es el receptor de la hormona de crecimiento, como muchas hormonas, es un receptor transmembranal, se llama, ¿sí? Esta es la hormona de crecimiento que se tiene que unir, se tiene que acoplar para que este receptor se dimerice, se llama. Y esto es donde va el prednisolón a ocupar los lugares de la hormona de crecimiento, y así hace que esa hormona de crecimiento no esté activa y no produzca la IGF-1. Esta es la membrana, ¿sí? Por ejemplo, de los condrocitos, ya donde hay el crecimiento acral. Esta es la hormona de crecimiento. Este es el receptor. Y una vez que se dimeriza, se une esto a su receptor, a nivel de las células se produce la IGF-1. Principalmente en el hígado también. Y esa IGF-1 es lo que va a dar toda, ¿sí?, la signología y sintomatología de la acromegalia, junto con la hormona de crecimiento que actúa también por sí sola. Entonces la hormona de crecimiento actúa a través de la IGF-1 de una forma importante, pero también por sí sola en el crecimiento acral sobre todo. Esta es un poco de biología molecular, donde son proteínas G también, actúan a nivel de proteínas G, es la posición de la cadena larga. IGF-1 basal a 12 meses después del tratamiento con prednisona. Aquí está la IGF-1, acá se empezó, 16-24, ¿sí? Estos son, y más de 50 años, dependiendo del número de pacientes, si estaban en este grupo etario, en este o en este. Como la IGF-1 con prednisona, ¿sí?, el agonista del receptor del hormona de crecimiento, cómo se normaliza en un 97%. Increíble, ¿no? En la Lancet del 2001 ya esto se reportó. Como baja de hasta acá tenían IGF-1, les había dicho que lo normal es más o menos de 250 a 360.
como todos estos pacientes bajan, ¿sí? En un 97%. Ese es el mejor tratamiento, pero caro. IgF1 y hormona de crecimiento después de 6, 12 y 18 meses de prednisona, igual, midiendo, ya como baja, 6 meses, 12 meses, ¿sí? Ya, eso. Estas son las concentraciones de hormona de crecimiento en celeste y las de IGF-1 en amarillo. Lo que más se ve actualmente es ver las concentraciones de hormona de crecimiento sin descuidar, perdón, de IGF-1 sin descuidar la hormona de crecimiento. Antes solamente nos guiábamos por la hormona de crecimiento. Yo tengo un estudio en México que fue uno de mis tesis, que hice del 1991 al 1994. Estudié 44 pacientes con acromegalia, a todos les medí hormona de crecimiento, a todos les medí IGF-1, que esas veces ya se llamaba IGF-1, pero también se le llamaba somatomedina C, y cargas de glucosa orales a todos antes y después de la cirugía, ¿no? La gran mayoría se curaron, unos cuantos no se curaron, pero los que se curaron ya no eran diabéticos y ya no eran prediabéticos, ¿no? Cambios en el volumen del tumor en 92 pacientes recibiendo diariamente pevizoma mayor a 6 meses. Previamente irradiados y los no irradiados en rosado. Cambios en el volumen en centímetros cúbicos, en el tiempo. Acá no se ve muy claro, se ve una gran dispersión de los datos, pero lógicamente los que estuvieron irradiados iban mejor, un poco mejor. Pastrotide, otro que salió, cada año, cada 2 o 3 años salen diferentes medicamentos para hormona de crecimiento, todo. Uno de mis profesores, que es uno de los expertos allá, el doctor Moisés Mercado, dice que, bueno, esto es la industria farmacéutica, ¿no? Es increíble todos los congresos, en todos los congresos lo que se plantea de nuevo o lo que se informa sobre los diferentes tratamientos. Algunos dan muy buenos resultados, otros desaparecen en poco tiempo por lo caro o porque han tenido algunos efectos secundarios, ¿no? Porcentaje de pacientes con el osteoide, pastiotide, a diferentes dosis, 100, 200 microgramos, 400 y 600, ¿no? Verán lógicamente que los porcentajes son significativos en la bajada o en la normalización de la IGF-1. Acá muy parecidos en todas las dosis y en los dos tipos de medicamento, y aquí hay diferencia significativa entre esta dosis de pastrotide con los demás, ¿no? A menos de 2.5. Ahora ya acuérdense que hay que bajar a menos de 1. Esto está en microgramos por litro, que es igual que en nanogramos por decilitro, ¿no? El Ostrolin, estos salieron también hace un tiempo. Mejora la permeabilidad transitoriamente, induce aumento de la permeabilidad intestinal, esto a nivel oral, cada vez se le busca más, ya, entonces, pero esto todavía está en investigación, incluso ya se ha desechado un poco. Se hizo muchos estudios, también en ratas, estos son estudios preclínicos, no se les voy a mostrar mucho. Bueno, creo que estamos en tiempo, entonces les voy a dar un resumen del tratamiento de la acromegalia con los diferentes tratamientos médicos. Ya saben que lo primero en la acromegalia, al contrario de tumor productor de prolactina, los prolactinomas, es la cirugía. La cirugía es muy importante por vía endoscópica. Sí, pero si tenemos alguna contraindicación o no ha dado resultado ni la cirugía ni la radioterapia, tenemos que echar mano de los medicamentos orales. En nuestro medio no mucho, porque apenas el único que llega es el osteoide, y yo he utilizado en todos estos años, que ya estoy como más de 20 años de regreso en el país, una sola vez, ¿no? En una hermana de un colega. Son medicamentos caros, sobre todo estos, y que solamente te resultan cuando los estás tomando o los estás aplicando. Si no, se vuelve a elevar la IGF-1, la hormona de crecimiento, el tumor puede volver a crecer. Acá los análogos de la somatostatina, ¿sí? Análogos en este caso serían antagonistas, porque los análogos agonistas hacen crecer, los antagonistas reducen o inhiben, ¿no? Útil para el mantenimiento de la terapia médica. En el horizonte, que ya les he mostrado mucho,
algunos, las Bactiotes, somatostatin oral, pero todavía no han sido aprobados en forma clínica, ¿no? Todavía algunos de estos están en estudio y algunos ya se han desechado. Al que más podemos recurrir son a los agonistas de la dopamina, ¿ya? Sobre todo cuando el tratamiento quirúrgico no ha dado resultado ni la cirugía, y en un examen bioquímico no solamente está elevado todavía la hormona de crecimiento y la IGF-1, sino está elevada la prolactina también. Se puede utilizar, como acá dicen, casos leves o adicionando a los análogos de la somatostatina, la Bactiote o la Bactiote. Yo utilizo dos, tres pacientes que tengo que tienen tumores mixtos, tanto de hormona de crecimiento como de prolactina, y que han sido operados por la acromegalia y no han sido curados, incluso con 2 cirugías, ¿no? Entonces, como aquí dice, se puede utilizar en casos leves, en casos mixtos o adicionando a análogos de la somatostatina, en este caso a la Bactiote. El Prednisolone, que es un medicamento bueno, que han visto ahí, 97% incluso puede tener más de un año, si se da un año, de eficacia. Se puede utilizar solo o junto con análogos de la somatostatina. En uno estamos bloqueando, ¿sí?, a la hormona de crecimiento, y en otro al receptor de la hormona de crecimiento. Estamos haciendo un efecto dual, ¿ya? También en adición a análogos de la somatostatina, especialmente en tumor residual grande. Lamentablemente, cuando son macroadenomas y entrando por vía endoscópica o transesfenoidal, no se puede sacar todo el tumor. Siempre queda, como en el caso de ese paciente del Beni que les manifesté, no se sacó todo, y por eso a lo mejor hace 20, 30 años, más 30 años, yo creo que ya en México vi un par de casos nomás, ya se hacía por vía transfrontal porque la exposición al tumor era mejor. En la vía endoscópica se dice que hay mejor ángulo y mejor visualización, un 40% mejor que la vía transesfenoidal, ¿no? Y el prednisona también tiene efectos secundarios, hay que discontinuar por alteraciones en las transaminasas. Entonces principalmente hay que tener mucha precaución en el síndrome de Gilbert, ¿sí?, que tienen muchos pacientes, sobre todo muchas mujeres, tienen el síndrome de Gilbert, que va más o menos bien, pero cuando se da este tipo de medicamentos hay que tener cuidado, ¿ya?, o estarlos vigilando constantemente. Creo que eso es todo. Ya, entonces, mañana vamos a ver un poco más sobre hiperprolactinemias y prolactinomas, y ahí vamos a ver algunos mecanismos de radioterapia. Vamos a ver el INAC o el Fotovet, que se llaman, para volver a tocar un poquito de esto de los tumores hipoficiarios. Creo que estamos en tiempo. Normalmente las clases son 45 minutos a 50, pero hemos empezado un poco tarde. ¿Tienen algunas preguntas? A ver, no los veo bien. Voy a... Okay. A ver, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? Doctor, algo que no lo entendí muy bien era que en cuanto a los agonistas dopaminérgicos, o sea, es mucho mejor usar cabergolina que bromocriptina. Sí, eso vamos a tocar mañana en la hiperprolastinemia, porque acá los agonistas dopaminérgicos solamente podemos utilizar en la hormona de crecimiento cuando es leve o cuando es un tumor mixto, digamos, ¿no? Eso vamos a tocar los mecanismos, incluso los aspectos valvulares, qué problemas valvulares dan a nivel de las válvulas mitral y tricuspidia, sobre todo, sí. Eso lo vamos a tocar con mayor profundidad mañana. La bromocriptina utilizábamos durante mucho tiempo, ahora ya no, ni siquiera llega al país, en otros países todavía se encuentra. Básicamente por la comodidad del tratamiento, tiene más efectos secundarios la bromocriptina que la cabergolina. La cabergolina la tenemos acá, no es muy caro, dependiendo qué marca, pero lo bueno de esto es que se puede dar cada cuarto o cada octavo día, desde media tabletita hasta una tableta, con algunos efectos secundarios leves. Eso lo vamos a tocar mañana. ¿Qué más?